¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra unción? ¿Te parece algo distante o tal vez reservado únicamente para los líderes principales en tu lugar de adoración? ¿O te recuerda la imagen de personas cuyas cabezas son ungidas con aceite durante un servicio religioso para nombrarlas en un cargo específico? ¿Has considerado alguna vez la posibilidad de que tú podrías ser uno de los ungidos de Dios? Sea cual sea tu respuesta, estoy aquí para decirte esto. Dios elige y unge personas en cada generación, y tú podrías ser una de ellas. Pero si no reconoces tu unción, como Saúl, el primer rey de Israel, podrías encontrarte tratando de esconderte. Esconderse puede llevarte a desperdiciar tu vida cuando hay tanto que Dios te ha llamado a hacer. Si quieres saber si eres uno de los elegidos de Dios para tu generación, asegúrate de ver este video hasta el final, ya que examinaremos las señales que muestran que eres un ungido de Dios. No te vayas sin suscribirte. Jesús es el camino, y estamos caminando juntos en esta senda. La unción va más allá de la tradición física de aplicar aceite sobre la cabeza de una persona, como hizo el profeta Samuel con Saúl y David en el Antiguo Testamento. Es algo espiritual, un acto de Dios mismo. La unción es ser elegido y facultado por Dios para cumplir su propósito y hacer obras poderosas. Dios deposita su espíritu, su poder, su fortaleza y su sabiduría en un vaso divinamente seleccionado para ayudar en sus obras aquí en la tierra. Dios unge a las personas que Él considera aptas para llevar a cabo sus asignaciones. El propósito de Dios al ungir a los hombres que Él escoge se revela en Lucas 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. A partir de estos versículos, queda claro que estar peligrosamente ungido por Dios no sugiere tener una unción que represente un peligro para los demás, sino estar equipado con un poder divino que hace temblar al diablo y a su reino. La unción de Dios no es para presumir, no es algo que venga automáticamente por ser designado en un puesto administrativo, en tu lugar de adoración. Dios no tiene un patrón fijo para sus citas divinas. David tenía la sencilla responsabilidad de pastorear el rebaño de su padre, y un físico considerado demasiado suave para su época. Esto contrastaba fuertemente con la apariencia física de Saúl. La Biblia revela que Saúl, el rey anterior a David, era más alto que todos los demás. Tal vez por eso Dios tuvo que advertirle a Samuel que su elección de personas para cumplir su misión no responde a estereotipos. 1 Samuel 16:7 dice: «Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón». Dios puede escoger a cualquiera, y podría ser tú. Ahora bien, ¿cuáles son esas señales de que estás peligrosamente ungido? Señal número 1. Una pasión incontrolable por Dios. ¿Has descubierto que tienes un deseo inusual y persistente de intimar con Dios en tu vida diaria? ¿Tienes un anhelo de Dios que no está influido por las bendiciones mundanas que Él pudiera darte? ¿Te entusiasma todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Te alegras siempre cuando llega el momento de ir a la casa de Dios para adorarlo, tener comunión con otros creyentes y recibir el mensaje que Él tiene para ti a través de sus ministros? ¿Te gusta hablar a los demás de Jesús y de su gracia salvadora y deseas que ellos también experimenten esa gracia? Desde su niñez, Jesús, el ungido de Dios, mostró un deseo innegable por Dios. A los 12 años lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Una señal clara de que estás ungido es tu hambre insaciable por Dios y tu falta de satisfacción con tener un conocimiento limitado de Él, como sí sucede con otras personas a tu alrededor. Al igual que el rey David, tu alma clama por Dios como el ciervo brama por las corrientes de agua. En medio del ajetreo diario, sacas tiempo para comunicarte con Dios en oración. Profundizas en su palabra para descubrir quién es Él y qué podría decirte. Todo esto apunta al hecho de que eres uno de los elegidos de Dios. Él ha puesto en ti el deseo de entrar en lo profundo de su conocimiento y poder para prepararte para la tarea que te ha encomendado. Señal número 2. Una experiencia que cambia el rumbo de tu vida. La Biblia afirma que quienes buscan a Dios con todo su corazón lo encontrarán. Tu pasión por Dios da lugar a encuentros poco comunes. Alcanzas una claridad repentina acerca de Dios y su obrar. Dios expone tu corazón a la luz
y comienzas a caminar y a trabajar bajo una nueva dimensión de entendimiento. Dios elimina de ti creencias que pueden limitar su poder en tu vida. Te revela falencias para que las corrijas, no para hacerte sentir indigno o condenado, sino para llevarte a un lugar de perfección absoluta en Él. Estos encuentros revelan quién eres en Dios y cuán grande es tu poder en Él. El apóstol Pedro tuvo este encuentro sobrenatural con Dios justo antes de visitar la casa de Cornelio. Tenía un sistema de creencias que amenazaba con limitar el poder y el propósito de Dios en su vida. De algún modo, todavía no comprendía la naturaleza total del sacrificio y el plan de redención de Cristo. A través de este encuentro, Dios tuvo que mostrarle que quería que él llevara las buenas nuevas a los gentiles. La experiencia de Moisés con la zarza ardiente en el monte Horeb es otro ejemplo de esto. Vio una zarza que ardía en fuego pero no se consumía. Fue un hecho sin precedentes que precedió su llamado. Tenía como fin revelar el poder de Dios, quien lo enviaba a Egipto. La experiencia inspiró su fe y le mostró las innumerables posibilidades del poder de Dios. Así, cuando finalmente asumió su tarea, para la cual Dios lo había ungido, le resultó fácil recurrir a esa dimensión sobrenatural de Dios. Fue sencillo pararse ante el Mar Rojo y extender su vara a sus aguas según el mandato de Dios. Él ya había tenido una experiencia significativa con Dios, lo que fortaleció su fe y lo hizo creer que Dios los salvaría. Y así fue. Señal número 3. Oposición y pruebas intensas. ¿Has estado enfrentando oposiciones y pruebas intensas sin explicación? Es una señal de que llevas una gran unción, que el diablo percibe como una amenaza. Por eso hará todo lo posible para impedir que cumplas el propósito de Dios en tu vida. La verdad es que Satanás no pierde el tiempo con un vaso vacío. El mundo espiritual sabe cuándo la unción de Dios está sobre ti, a veces antes de que tú mismo lo sepas. Por eso se activan para sacarte del camino. David enfrentó este tipo de oposición intensa. Comenzó desde que cuidaba los rebaños de su padre, cuando animales salvajes lo atacaron. Él compartió esta experiencia en 1 Samuel 17, 34-35. Pero David le dijo a Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo lo perseguía, lo atacaba y rescataba el cordero de su boca. Y si se volvía contra mí, lo agarraba por la quijada, lo golpeaba y lo mataba». David no sabía que Dios lo preparaba para ser lo bastante valiente y así hacer frente a lo que ni siquiera el rey de Israel de aquella época se atrevía a confrontar. El diablo no se dio por vencido porque sabía que Dios ungió poderosamente a David. La vida de David como rey estuvo llena de rachas de victorias que silenciaron permanentemente a los enemigos del pueblo de Dios. El diablo lo veía y trató de eliminarlo valiéndose de la furiosa envidia del rey Saúl contra él. Intentó llevarlo a la muerte exigiendo 100 prepucios de filisteos como dote para casarse con su hija Mical. 2 veces, Saúl trató de matarlo lanzándole una lanza. Cuando todos los demás intentos fracasaron, Saúl, impulsado por el diablo, abandonó su trono y persiguió a David. El diablo orquestó todos esos ataques para evitar que la unción de David se manifestara. Si has experimentado este tipo de oposición intensa del enemigo, es una señal de que Dios te ha ungido, y el diablo no quiere que manifiestes esa unción. Señal número 4. Odio hacia la iniquidad. ¿Te sientes triste e incómodo al ver a la gente desobedecer a Dios y vivir en pecado? ¿Hay una ira santa en tu interior? ¿Te sientes responsable de hacer lo correcto? ¿Te opones con firmeza a los pecados que la gente ve como normales en tu sociedad y no dudas en alzar la voz contra ellos? Cuando los israelitas fueron seducidos a la idolatría e inmoralidad con mujeres moabitas, Dios se enojó con ellos. Mientras los demás dudaban, Fineés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón el sacerdote, actuó y apartó la ira de Dios. Números 25, 7-8 dice: Cuando Fineés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, vio esto, salió de la asamblea, tomó una lanza en la mano y siguió al israelita hasta la tienda. Allí atravesó a los dos con la lanza, al israelita y a la mujer, por el estómago, y así se detuvo la plaga que asolaba a los israelitas. El odio de Fineés por la iniquidad y su compromiso con la santidad fueron una señal de su unción para el liderazgo y del sacerdocio que se estableció ante Dios.
Jesús se disgustaba continuamente por la pecaminosidad e hipocresía de los líderes religiosos en Israel. Cuando vio la profanación del templo por parte de la gente durante su ministerio, él hizo un látigo y los echó fuera para preservar la santidad del templo. Las personas a quienes Dios unge no soportan el pecado ni la falta de reverencia hacia Dios. Si tú tienes ese mismo celo, es una señal de que estás ungido por Dios. Señal número 5. Un fuerte sentido de valentía y coraje. Las personas ungidas poseen un fuerte sentido de valentía y coraje, alimentado por su conocimiento de Dios y el poder que tienen en Él. Daniel 11:32 dice: «Con halagos corromperá a los que hayan quebrantado el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará». Como elegido y ungido de Dios, tu coraje proviene de la certeza del apoyo de Dios. Puedes resistir con firmeza al diablo y sus actividades. Pablo fue elegido y ungido por Dios para llevar las buenas nuevas de la salvación a los gentiles. A lo largo de su ministerio, predicó con valentía el mensaje de salvación a muchas almas, incluso ante una gran oposición que ponía en riesgo su vida. Fue tan valiente que enfrentó a Pedro sin titubeos cuando éste actuó con hipocresía al negarse a comer con los gentiles por temor a los judíos. El conocimiento de Dios inspiró el coraje de David contra el gigante filisteo, Goliat. Como ungido de Dios, no vio las amenazas de Goliat como algo contra él mismo, sino que reconoció que Goliat desafiaba el nombre de Dios. Por ello se enfrentó a Goliat en el nombre del Dios de Israel. Los hombres de guerra más experimentados se acobardaron ante las amenazas de Goliat. Aun siendo joven e inexperto, David permaneció firme, y Dios le concedió la victoria a lo largo de toda su vida. Si en tu vida encuentras esta misma cualidad de valentía y no te conmueves ante situaciones que asustan a los demás, es una señal de que estás peligrosamente ungido por Dios. Esto se debe a que los valientes son instrumentos poderosos en las manos de Dios. Señal número 6. Fe y obediencia radicales. Otra señal de estar ungido por Dios es vivir con una fe y una santidad radicales. ¿Has notado que no te importa obedecer a Dios sin importar el costo? Es una señal clara de la unción de Dios en tu vida. Dios se complace en usar a personas que se someten por completo a Él en obediencia. No desea asociarse con gente impulsiva y obstinada que pueda arruinar sus planes. Cuando estás peligrosamente ungido por Dios, tu prioridad es siempre poder obedecerlo en cada área de tu vida. Estás dispuesto a entregarle tu Isaac sin vacilar cada vez que Él te lo pida. Como Abraham, puedes salir de tu país y de la casa de tu padre hacia lo desconocido, solo porque Dios te lo ordena. No ves el final de la escalera, pero confías tanto en Dios que comienzas a subir. Crees que Dios es confiable y que no te guiará a la destrucción. A pesar de lo aparentemente ilógico de la orden, la obediencia de Noé a Dios es una muestra de fe radical. La fe te hace creer las palabras de Dios, aun si nunca has visto algo parecido antes. La fe de Noé impulsó su obediencia para construir un arca y así proteger a la humanidad contra el diluvio que Dios había prometido traer. Para ese momento, Noé ni siquiera había visto llover en la tierra, y aún así, obedeció a Dios. Esto sucedió porque Noé era el ungido y elegido de Dios para su generación. Su obediencia salvó su vida, y la de todos los que creyeron en la palabra de Dios. Como elegido de Dios en tu generación, tú también escoges obedecer a Dios incluso cuando tus actos de fe y obediencia pueden atraer el ridículo de quienes te rodean. La fe de Sadrac, Mesac y Abednego también demostró su separación y unción por Dios. Se mantuvieron firmes en su fe y entraron en el horno de fuego, aunque no existía ningún precedente que les asegurara la presencia de Dios en medio de las llamas. Dios los liberó y Nabucodonosor terminó reconociendo a Dios. Hizo un decreto para que todos se sometieran al Dios de los 3 hebreos, respaldado por consecuencias fatales para cualquiera que se negara. Eso es lo que hace la unción. Convierte el corazón del más terco e impenetrable para que crea en Dios y conquista tierras y territorios para Él. Señal número 7. Sensibilidad espiritual. Otra señal de la gran unción de Dios en la vida de una persona es su capacidad de ser espiritualmente sensible y estar alerta. Si posees un alto sentido de alerta y sensibilidad espiritual, es señal de que eres uno de los ungidos de Dios. Cuando eres espiritualmente sensible, percibes con facilidad las instrucciones de Dios.
puedes discernir su voz y su voluntad en medio del caos del mundo. Samuel fue sensible espiritualmente desde temprana edad. Podía escuchar a Dios hablándole, aunque todavía no distinguía bien su voz. Podría haberse sumergido en las actividades desenfrenadas de los hijos de Elí, pero su unción era tan evidente que, aun siendo tan joven, su sensibilidad espiritual estaba activa. Su unción como el sucesor del sacerdocio se manifestó a través de su sensibilidad espiritual. Dios usó poderosamente esa sensibilidad en su generación, ya que el pueblo siempre podía acudir a él para recibir guía y revelación. Pablo también mostró esta gran unción en su ministerio. Siempre estaba atento a la guía de Dios mientras realizaba la obra. Gracias a su sensibilidad, Dios podía revelarle cosas sobrenaturales que lo ayudaban en su servicio. En cierto momento, pudo discernir que Dios quería que fuera a Macedonia porque allí la gente necesitaba con urgencia la salvación de Dios. En otra ocasión, fue lo bastante sensible como para recibir al ángel de Dios, quien le aseguró que él y todos los demás sobrevivirían a una tormenta que amenazaba sus vidas. Tu sensibilidad a la suave voz de Dios en medio del ruido que abruma a tu generación es una gran señal de que estás peligrosamente ungido por Dios. Esto se debe a que Dios puede advertirte de los planes del diablo con anticipación, lo que conduce al fracaso continuo del enemigo. Señal número 8. El impulso de orar e interceder por los demás. ¿Tienes constantemente el impulso de interceder por quienes te rodean? Cuando ves sus imperfecciones y caídas, ¿te sientes cargado de orar en lugar de murmurar como hacen los demás? Esta es una gran señal de que llevas una unción peligrosa. Todo aquel que elige la oración en lugar del egoísmo es usado poderosamente por Dios, porque la Biblia afirma que la oración del justo es poderosa y eficaz. Dios te usa para librar a la gente de la manipulación y artimañas del diablo. La gran unción de Abraham se reveló cuando oró por la salvación de Sodoma y Gomorra. Dios le contó su plan de destruir estas ciudades, en vez de regocijarse porque los pecadores obtendrían el castigo por sus actos. Se entristeció y comenzó a interceder por personas que ni siquiera eran sus parientes. Su intercesión habría salvado a más gente de no haber sido tan necios e impenitentes. Moisés también fue un gran intercesor, y esta fue una de las muchas manifestaciones de su unción. Cuando los israelitas pecaron contra Dios, y él quiso destruirlos, Moisés, aunque dolido por su desobediencia continua, intercedió por ellos. Imploró con fervor la misericordia de Dios, y él lo escuchó. Moisés podría haber anunciado gozoso el juicio de Dios contra ellos, pero era un hombre ungido, así que no lo hizo. Pablo oraba continuamente por la redención de los israelitas y siempre intercedía por las iglesias que él y otros apóstoles establecían. Hacía esto incluso en lugares incómodos como la prisión. Las personas que poseen una unción genuina no anteponen su ego a la salvación de las almas. Comparten la misma carga de Dios, quien no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También se apasionan por advertir a la gente para que evite la ira y el juicio de Dios. Señal número 9. La constante protección y el poderoso rescate de Dios. Las personas a quienes Dios unge están fuertemente resguardadas. Quizá hayas pasado por muchas experiencias cercanas a la muerte y te preguntes cómo y por qué saliste de ellas. La respuesta es que fuiste librado de esas situaciones peligrosas porque Dios te ungió peligrosamente. El diablo no puede destruirte porque tienes un ejército de ángeles que te guardan de día y de noche. Cuando el rey de Aram envió un ejército para capturar a Eliseo, su criado se aterrorizó porque ignoraba que había carros y caballos de fuego rodeándolos. Cuando Eliseo oró para que Dios abriera sus ojos, él vio al gran ejército de Dios. Esto explica por qué los enemigos fracasan constantemente en sus ataques contra el pueblo de Dios. El suceso dramático en el desierto de Maón que salvó la vida de David también demostró la unción de Dios sobre él. En un momento, David y sus hombres estaban a un lado de la montaña, mientras que Saúl y sus hombres estaban al otro lado. Saúl casi lo atrapaba cuando Dios envió a los filisteos para distraerlo. Esto muestra lo que Dios puede hacer para preservar la vida de sus ungidos. El apóstol Pablo fue librado muchas veces de los complots de sus enemigos para matarlo. Poco después de su conversión, su vida fue amenazada por opositores del Evangelio en Damasco. Dios lo liberó. En otra ocasión los judíos conspiraron para quitarle la vida.
y Dios reveló sus planes a través del sobrino de Pablo. El diablo intensificó su ataque con una tormenta casi mortal contra su barco. Cuando eso fracasó, una serpiente venenosa lo mordió. Pablo escapó de todos esos ataques porque Dios lo había ungido. Señal número 10. Humildad y entrega desinteresada. Una persona promedio se prioriza a sí misma en toda situación. Si has descubierto que priorizas a Dios por encima de ti y te preocupa el bienestar de los demás tanto como el tuyo, significa que posees una gran unción de Dios. La Biblia testifica que Moisés fue el hombre más humilde sobre la tierra. Nunca fue orgulloso a pesar de ser poderosamente usado por Dios. En un momento, Dios propuso destruir a los israelitas y formar un nuevo pueblo a partir de Moisés. Él no vio esto como una oportunidad para crear una dinastía personal. Fue tan desinteresado que oró por el perdón del pueblo. Trabajó incansablemente para asegurarse de que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida, incluso después de saber que él mismo no podría entrar. Quienes poseen una gran unción prefieren la humildad en lugar de la contienda. A veces incluso permiten ser engañados o defraudados. Cuando surgieron constantes conflictos entre los pastores de Abraham y los de Lot, Abraham decidió separarse de su sobrino para evitarlos. Aunque era mayor, dejó que Lot eligiera la mejor tierra para sí. La Biblia se refiere a esto como valorar a otros más que a uno mismo en humildad. Si constantemente renuncias a tu comodidad para que otros estén cómodos, es una señal clara de que Dios te ha ungido. Amado, ahora que sabes que Dios te unge de manera peligrosa, debes comprender ciertas cosas necesarias que debes hacer como vaso de Dios y que te ayudarán a crecer en la unción. Estas verdades también te ayudarán a retener la unción que has recibido de Dios. Dios unge a muchas personas, pero la mayoría no expresa completamente esa unción porque no hacen lo necesario. Compartiré contigo lo que debes hacer, pero más allá de escucharlo, tienes que ponerlo en práctica como un vaso ungido de Dios. Ser peligrosamente ungido por Dios es una cosa, crecer en la unción es otra. Haz ahora estas 6 cosas. Número 1. Cuida tus compañías. Las amistades de una persona peligrosamente ungida pueden ser la fuente que la eleve a la grandeza o el pozo que la hunda. La Biblia menciona que Saúl comenzó a profetizar en cuanto se encontró en compañía de profetas. Fue una experiencia sorprendente para él, dado que nunca antes había profetizado, pero empezó a hacerlo al entrar en contacto con esos profetas. Como persona peligrosamente ungida, debes rodearte de personas semejantes a ti, que anhelen la presencia de Dios. La forma más sencilla y sutil de destruir a alguien es ponerlo en la compañía equivocada. Esa persona creerá estar bien, pero irá decayendo hasta llegar a un punto en que ni se reconozca. Tu compañía puede impulsarte o hundirte. Por eso no debes permitir que cualquiera entre a tu círculo cercano. La Biblia registra que Jesús oró antes de elegir a sus discípulos. No se levantó simplemente y escogió a quien quisiera. Eligió a aquellos que el Espíritu le indicó. Debes serlo bastante sensible para escoger a la gente por lo que es y no por lo que aparenta. No confíes rápidamente en los demás. Tómate un tiempo antes de permitirles entrar a tu círculo más íntimo. Eliseo siguió a Elías y se convirtió en un profeta poderoso como su mentor. Jamás habría cumplido su destino si no hubiera estado en la compañía adecuada. Observa con cuidado quienes te rodean y asegúrate de no juntarte con necios. Si tú mismo eres un necio, júntate con sabios. Eso te salvará de muchos errores. Tu compañía importa mucho. Número 2. Ora y ayuna con frecuencia. Una de las armas más eficaces del enemigo es el engaño. Sé que has visto las señales y todas concuerdan contigo, indicándote que estás peligrosamente ungido, pero debes entender que el truco del diablo es hacerte creer que no necesitas hacer nada para crecer en la unción. Puede decirte que ya estás ungido y no necesitas más ejercicios espirituales para aumentar la unción que tienes, pero es un plan para mantenerte estancado y seco. Ahora que sabes que Dios te unge peligrosamente, debes hacer todo lo posible para ser un vaso apto para su uso. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz del alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu vida está destinada a brillar cada vez más, y solo crecerás si oras y ayunas. Busca realizar ejercicios espirituales. Dedica tiempo a la oración. Eres una herramienta en las manos de Dios. Participar en estos ejercicios espirituales te hará sensible y te alertará de los planes del enemigo.
Puede haber planes secretos del diablo en tu contra que desconoces, y necesitas oración y ayuno para discernirlos. La oración y el ayuno también te iluminan y te ayudan a saber qué hacer en cada momento. No te dejes engañar. Practica actividades espirituales. Puedes organizar retiros personales para buscar el rostro de Dios. Como persona ungida, debes entender que has de habitar en el lugar secreto para llevar la presencia fresca de Dios. La oración hará que cumplas tu destino. No te conformes si notas que tu vida de oración decae. Aviva el fuego. Puedes pedir ayuda a personas de confianza, pero no lo dejes al azar. Recuerda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No seas la presa del diablo. Número 3. Huye del pecado. La forma más sencilla de destruir a un ungido es introducir pecado en su vida. El pecado siempre acarrea vergüenza a una nación. El pecado mata poco a poco. Constantemente te roba y agota tu virtud hasta dejarte vacío y débil. El pecado es el mayor enemigo del hombre y debes evitarlo. Si el diablo quiere destruirte, intentará hacerte creer que no pasa nada si pecas, pero muchas cosas desastrosas suceden cuando pecas. Primero, pierdes gradualmente tu lugar en Dios. Pierdes la confianza para presentarte ante Él. Pierdes la valentía para enfrentar espíritus malignos, lo que silencia tu testimonio. El pecado puede convertir a un hombre poderoso en un simple mendrugo de pan. Es un cáncer que corroe desde adentro y se oculta para no ser detectado. La Biblia dice que la obediencia es mejor que el sacrificio, lo cual significa que Dios prefiere a alguien que no quebrante sus mandatos antes que a quien los viola, y luego intenta ganarse su favor ofreciendo sacrificios. Los sacrificios son importantes, pero debes ser un creyente que obedece a Dios. Como creyente, mantente lejos de todo lo que manche tu vestido. Esfuérzate por tener una conducta intachable ante Dios y los hombres. Algunos parecen puros por fuera, pero constantemente viven en prácticas pecaminosas ocultas, cediendo a los deseos de la carne. Cuando te rindes al pecado, reduces la potencia de la presencia de Dios en tu vida. Como persona peligrosamente ungida, no te acerques al pecado. Tu unción te convierte en un blanco para el diablo. Debes vigilar cuidadosamente tu camino y huir del pecado porque la serpiente muerde a quien rompe el cerco. Romper el cerco te hace vulnerable a los ataques, y el objetivo del diablo es drenarte la unción. Recuerda cómo Sansón perdió su fuerza sobrenatural por causa del pecado. No caigas en la misma trampa. Número 4. Sé disciplinado. Muchos que están peligrosamente ungidos carecen de entrenamiento y disciplina. Les faltan modales, virtudes y valores firmes que no se deben ceder. Algunos están llenos de orgullo y no soportan que otros los instruyan. Se encierran en sus propias reglas y rehúsan someterse a autoridades superiores. Debes evitar que tu unción se te suba a la cabeza y te haga irrespetar a los demás. Si eres joven y estás ungido, debes aprender a administrar tu unción honrando a los mayores. Si no honras a los ancianos, serás destruido, porque el orgullo precede a la caída. Sé disciplinado con tus apetitos. No todo lo que ves lo debes tomar, probar o practicar. No a todos debes responderles. A veces dejas que las cosas pasen, no porque no sepas qué decir, sino por la paz. Si no aprendes a ser disciplinado y a desenvolverte en un ambiente donde se te deshonra, te afectará, porque cuando llegue el día en que te insulten, perderás el control. Sé un siervo ungido y disciplinado de Dios. Cuando los pecadores te inciten, no consientas. Más bien aléjate. También debes ser disciplinado para hacer siempre lo correcto. Muchos creyentes lo hacen ocasionalmente, pero tan pocas veces que parece que nunca lo hacen. No hagas lo correcto una sola vez y ya. Debes perseverar si quieres ver resultados, y para perseverar necesitas disciplina. La disciplina te distingue de muchos otros. Además, te ayuda a controlar tus pensamientos, deseos y pasiones. Ningún creyente puede agradar plenamente a Dios sin dominio propio. Ahora que estás peligrosamente ungido, cultiva la disciplina para preservar tu unción. Número 5. Aprende de los demás. La Escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que pretendes hacer ya lo hizo alguien antes. Solo necesitas identificar a esa persona, validar su testimonio y abrir tu corazón para recibir de ella. Tu avance será más rápido si aprovechas la experiencia de otros. La experiencia es la mejor maestra,
pero solo cuando no es la tuya propia. Apóyate en los fracasos, entrenamientos y vivencias espirituales de otros, no en los tuyos. Puedes escuchar meditaciones o ver videos de quienes caminan en la unción, y aprenderás algo valioso de ellos. No desprecies a nadie ni intentes hacerlo todo por tu cuenta. Muchos que quieren hacerlo solos actúan por orgullo. Dios ha usado a muchas personas en el pasado y sigue usándolas. Aprender de ellas te ahorra tiempo y te otorga experiencia. Además, te muestra distintas formas de actuar en diferentes situaciones. Conocer sus errores te enseña qué puedes mejorar y qué evitar. Si repites las equivocaciones de otros, no estás aprovechando su experiencia. Sé dispuesto y abierto a aprender tanto como puedas. No seas de mente cerrada. Debes comprender que la unción fluye mejor cuando quien la porta es una persona instruida. Los discípulos aprendieron de Jesús durante más de 3 años. Le hicieron preguntas, absorbieron su conocimiento y practicaron lo que les enseñó. De esta manera aceleraron su crecimiento y pudieron representarlo en lugares estratégicos. Recuerda siempre que Dios quiere que adquieras todo el conocimiento posible para que puedas hacer más. La Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Si te falta conocimiento, perecerás. No desprecies el conocimiento ni la experiencia de otros. Aprovéchalos para avanzar más. Número 6. Estate dispuesto a pagar el precio. Todo verdadero instrumento ungido por Dios entiende la necesidad del sacrificio. Ahora que sabes que Dios te unge peligrosamente, hay precios que debes pagar para mantener esa unción. Por ejemplo, debes aceptar el precio de la soledad. Tienes que aprender a sacrificar tu tiempo libre para una comunión profunda con Dios. Tal vez tengas que sacrificar horas de sueño en la noche para buscar el rostro de Dios. Quizá debas orar intensamente durante horas después de que otros se hayan detenido. La razón es simple. Tú eres un libertador, no el que necesita ser liberado. Eres un salvador, no el que necesita ser salvado. No puedes vivir como ellos porque no te diriges al mismo destino. Tu camino es más lejano y exigente. La demanda sobre ti es mayor. Debes estar dispuesto a hacer estos sacrificios porque Dios cuenta contigo. Él quiere usar tu vida para liberar a muchos otros de las cadenas de pecado y muerte en las que están atrapados. Dios quiere usarte como su arma de batalla. Debes esforzarte más que el resto. Eres el ungido del Señor, así que tienes que sacrificar ciertas cosas que consideras placer. Tal vez debas dejar de ver películas o de jugar ciertos juegos. Hay reuniones a las que no podrás asistir. No toda invitación la podrás aceptar. No toda prenda podrás ponerte. Es un sacrificio, pero debes estar dispuesto a hacerlo. A esto se le llama consagración. Te mantiene alineado con Dios en todo momento. Si descuidas tu consagración, perderás tu influencia en el reino espiritual. Estate dispuesto a pagar el precio y entrégate por completo a Dios. Sacrifica todo lo que eres y lo que tienes para cumplir su propósito y su reino. Este es el verdadero camino que debes recorrer como vaso ungido. Además, has de pagar el precio de morir a ti mismo y a la carne. Debes morir a todo lo que no provenga de Dios, para que la unción fluya libremente en tu espíritu. Muere a lo que no agrada a Dios, y así manifestarás su presencia. Demos gracias a Dios en oración por su unción. Padre Celestial, gracias por las palabras poderosas que me has enviado hoy a través de este video. Te agradezco porque la entrada de tu palabra trae luz y entendimiento a quien la recibe con humildad. Con tu palabra, has iluminado mi corazón y me has llevado a entender nuevas dimensiones. Gracias, Jesús. Tus palabras me han hecho comprender la dinámica de la unción y las señales de que estoy ungido. Me has revelado lo que debo hacer al descubrir que Dios me unge peligrosamente. Te doy la gloria, Señor Jesús. Señor, he visto en tu palabra y en este video que me has ungido. Te adoro porque no soy más que polvo. Soy un hombre al que tú amas, cuidas y has decidido favorecer. Te agradezco porque no soy nada sin ti y tu gracia. No soy nada sin lo que has invertido en mi vida. Me has bendecido constantemente con habilidades espirituales, y te alabo, Jesús, porque no es debido a que sea la mejor opción, sino porque tú has decidido usar lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios, de modo que la gloria sea solo tuya y no del hombre. Por favor, recibe toda la gloria. Te agradezco porque deseas poner este tesoro en vasos de barro de los cuales formo parte.
No menosprecio este privilegio. Gracias, Jesús. Señor, necesito que hagas callar las dudas en mi corazón y aquietes las voces en mi mente que me dicen que no soy apto para ser usado por ti. Hay voces que me hacen sentir incompetente. Esas voces me recuerdan mi pasado y mis defectos. Me dicen que soy débil y que nada bueno puede salir de mí. Por favor, ayúdame a vencer estos pensamientos. Te pido que me des las palabras correctas para silenciarlos. He visto que a menudo guardo silencio ante esas voces. Dame la valentía para enfrentarlas. Me someto a tu liderazgo y te pido que me uses para establecer tu reino. Te pido que me uses para establecer la justicia. Ayúdame a creer lo que tu palabra dice de mí. Abre mi corazón para creer únicamente tu informe sobre mí y nada más. Sé que nadie me conoce realmente, ni comprende mi capacidad. Nadie conoce el potencial que has puesto en mí. Dame una revelación de mí mismo y ayúdame a verme como tú me ves para que no limite tu obra en mi vida ni a través de ella. Amado Padre, oro contra el espíritu de orgullo. He aprendido de personas que cayeron por orgullo. Tu palabra me ha enseñado que el orgullo va antes de la caída. Señor, ruego que nunca me ensoberbezca por la unción que me has dado. La Escritura dice que de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Te pido que me ayudes a saber que no trabajé para obtenerla. Fue un regalo. Te pido que me ayudes a valorar la unción y evitar el acaparamiento y la arrogancia. No quiero ser destruido por ti, ni causarte deshonra. Por favor, ayúdame, Jesús. Te pido que me muestres cómo humillarme. Tu palabra dice que debo humillarme ante ti y que tú me exaltarás. Ayúdame a recordar que mi vida es como la flor que hoy luce hermosa y mañana se marchita y se descompone. La vida es breve, así que ayúdame a darle un propósito valioso. Señor, te pido dirección. Guíame hacia lo que debo hacer. Comprendo que muchos tienen ideas y sugerencias sobre lo que debería hacer ahora que sé que estoy peligrosamente ungido, pero quiero que seas tú quien me guíe y oriente, porque eres quien escribió el volumen de mi historia. Por favor, condúceme a lo que debo hacer en este momento. Si necesito apartarme de algunas personas, házmelo saber. Si debo dedicarme más a la oración y al ayuno, dímelo. Si debo ser más cauteloso con mis compañías, revélamelo. No quiero ser alguien que pudo haber sido grande y terminó como mediocre. Dame la fortaleza y la convicción interior para actuar. Padre, rindo mi vida ante ti. Examina mi corazón y quita todo pecado. He comprendido el poder del pecado para destruir un futuro glorioso. Me has mostrado por qué necesito huir del pecado. Concédeme la gracia para hacerlo. No puedo lograrlo por mis propias fuerzas. Te pido ayuda hoy. Líbrame de toda debilidad. Conoces mis caminos y pensamientos, y toda mi vida está ante ti. Trabaja en mi corazón. Circuncídalo para ti y hazme puro y santo. Te pido también que me preserves del maligno que busca destruirme. La Biblia dice que debo ser sobrio y estar alerta porque el diablo, mi adversario, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, no quiero ser devorado. Líbrame de la tentación. Líbrame de manos del maligno. Entiendo que la unción de Dios en la vida de una persona la hace más vulnerable a los ataques del enemigo. Dame la victoria sobre el maligno. Hazme más fuerte. Ponme por encima de sus intrigas y dame fe y coraje. Oro para que, por tu misericordia, me enseñes a caminar efectivamente en la unción que me has dado. Te agradezco por ella y te ruego que me muestres cómo desarrollarla y practicarla. Enséñame a entender sus dinámicas. Quiero saber cómo moverme en lo sobrenatural. Deseo saber qué implica experimentar lo divino. No quiero ser un creyente ungido que ignora cómo operar su unción. Al buscar tu rostro, pido que sigas revelándome los detalles de mi unción y cómo utilizarla. Muéstrame todo lo que necesito saber, incluidas las cosas que debo evitar. Aprecio tu ayuda, gracia y sabiduría. Recibe la gloria por mi vida. Gracias, Señor, por responder mis oraciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amado, estás ungido con un propósito. Dios te envió a la tierra con una unción para convertirte en una herramienta eficaz en la agenda de su reino. Dios no te unge para hacerte famoso ni para complacerte. Te unge para usarte en sus propósitos.
La unción de Dios no está en venta ni es para comerciar. La ira de Dios puede caer sobre el hombre que intente usar la unción para obtener ganancias terrenales. La unción tiene un propósito y debe usarse únicamente con ese propósito. Debes comprender esto porque cuando estás peligrosamente ungido, habrá personas que querrán utilizarte para anunciar sus ministerios. Parecerán amigos, pero tendrán agendas ajenas a la de Dios. No hagas caso a esa gente. La unción es costosa, pero Dios la da a sus hijos para el avance de su reino. Cualquier otra finalidad distinta no es la razón de Dios para la unción. También debes aprender a custodiar y preservar la unción que tienes. Muchos creyentes se esfuerzan por conseguir la unción, pero olvidan que lo que obtienes debes mantenerlo y protegerlo para que permanezca. Necesitas retener tu unción cuidando tus palabras. Habrá momentos en que sientas la necesidad de orar. Hazlo. Cada impulso del Espíritu Santo en tu corazón es esencial y no debes ignorarlo. Creces obedeciendo esas directrices, no desatendiéndolas. Debes convencerte de que eres importante en el plan de Dios y que Él está dispuesto a usarte. No eres un error ni un desecho. Eres un arma de guerra en manos de Dios. Nunca olvides que has sido llamado a una responsabilidad. La única respuesta posible es someterte a las exigencias de esa responsabilidad. No pienses menos de ti. Dios te ha llamado y te ha escogido para un propósito específico y te ha ungido. En lugar de quedarte atado a tu pasado, mira hacia el futuro, observa sus promesas y persíguelas con todo tu corazón. Eso es lo que tu Padre espera de ti. Gracias por unirte a mí en esta oración. Por favor, comparte este video con alguien que lo necesite hoy y deja tus comentarios. Que el amor y la gracia de Dios te rodeen siempre. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.